haremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón, viva Perón! Vamos a entrar en este momento en el que reflexionamos acerca del peronismo, y para eso hoy tenemos invitado a Marco Aurelio Rosselli. Él es historiador, docente, director del Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche. ¿Qué tal, Marco? Javier Perpinián y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Y bueno, gracias por el llamado, y aquí estamos a disposición para charlar sobre un tema que realmente siempre es tan atrapante como el peronismo, ¿no? Sí, sobre todo en esta época de confusiones. Bueno, sí. A ver, pero déjame, antes de que entremos en este tema, yo decía del instituto. Contanos así brevemente un poquito el instituto que vos dirigís. Es un instituto de formación docente, ¿no? Que se encuentra en Merlo. ¿Cuáles son las actividades que realizan específicamente? Bueno, el Instituto Arturo Jauretche surge en el año 2003 como iniciativa de un grupo de docentes que veníamos de la década del 90 con muchas preocupaciones por la ley federal de educación de aquella época, en el gobierno de Menem y demás, que habían hecho un vaciamiento que tenía que ver con la currícula en el área de historia. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Y ante ese escenario nos juntamos un grupo de profesores, fundamentalmente de historia, de aquí de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, y dimos forma al Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche, un profesorado en historia. En este profesorado formamos 60 profesores con título de validez nacional, y además tenemos una editorial, y bueno, y todo lo que tiene que ver con cursos de perfeccionamiento, cursos que apuntan fundamentalmente a la formación de cuadros intelectuales dentro del movimiento nacional. En los últimos años, desde el año 19 a la fecha, estamos trabajando fuertemente en el tema de la investigación histórica. Hemos producido algunas investigaciones, por ejemplo, un libro sobre la historia de los trabajadores refineros de maíz de Varadero, ¿sí?, que llevamos adelante. Ahí te perdimos. A ver. No, decía que hicimos un trabajo de investigación que nos llevó casi un año, sí, sobre los trabajadores refineros de maíz de Varadero, y luego lo convertimos en libro. Actualmente el Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche se dedica fundamentalmente a la investigación histórica. Y después tenemos una editorial donde se ha publicado más de 150 libros. Allí hemos publicado 6 o 7 obras de Norberto Galazo, reeditamos a Perón, a Evita, a John William Cook, a León Pomer, a José María Rosa, a Pablo José Hernández, y gente que no son consagrados o conocidos, que le dimos de alguna manera la oportunidad de que produzcan sus primeros libros. Eso, y otra labor que hacemos es todos los años entregamos un premio, que justamente ahora el miércoles que viene a las 18 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires vamos a hacer entrega de la 21ª edición de los premios Arturo Jauretche a la Cultura, que es un premio que se entrega a hombres y mujeres del campo nacional y popular. Así que estamos... Justo el 13 de noviembre, que es el natalicio, ¿verdad? Claro, de Arturo. Es así. Lo que pasa es que el día del pensador nacional, del pensamiento nacional, digamos. Claro, porque el 13 de noviembre, el nacimiento de Arturo Jauretche, ¿sí? Hay una ley nacional, ¿sí?, que establece que el 13 de noviembre es el día del pensamiento nacional en reconocimiento
por el nacimiento de Arturo Martín Jaureche en 1901 en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Esa es una ley que tiene vigencia y que es una ley nacional, pero bueno, la mayoría de las escuelas no se conoce mucho quién es Jaureche, y entonces cuando había este tipo de fecha me convocaban para decir unas palabras, hablar de Jaureche. Bueno, el 13 de noviembre es por eso que nosotros hacemos entrega de este galardón, que consiste en una estatuilla de Arturo Jaureche, 4,5 kilos en bronce, ¿sí? Y después, si hay algún espacio, le leo quiénes van a ser los galardonados del 13 de noviembre. Eso, a ver, ¿nos podés adelantar? Está buenísimo. Sí, los tengo. A ver. Son Ariel Sher, Ajá. ¿sí? Labor literaria José Cherkassky, que ustedes seguramente, los más jóvenes por ahí no lo conocerán, pero él era el que escribe o el que escribía con Piero. ¿Se acuerda que las canciones decían Piero y José? Por ejemplo, Mi Viejo claro. es escrito, y si ustedes se fijaban o se fijan, las canciones dicen Piero y José. José es José Cherkassky. Aldo Leiva, que es un diputado nacional de la provincia del Chaco y es combatiente de Malvinas, un hombre del peronismo muy importante de la provincia del Chaco. Mariana Ruti, que es una cineasta. Diego Brancatelli, la actriz Luisa Culioc, Yamila Cafrune, Juan Martín Ramos Padilla, Cristina Álvarez Rodríguez. Y además, nosotros siempre entregamos un premio, un galardón al movimiento obrero organizado, y en este caso hemos decidido entregarle un premio a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas por la resistencia que viene llevando adelante contra los embates del gobierno nacional. Entonces, 13 de noviembre, 18 horas, la entrada es gratuita y libre. Lo que sí, aquellos que quieran venir, que vengan un ratito antes. Esto para es en que Merlo. puedan acompañar. ¿En Merlo? ¿En Merlo es? No, esto es en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237. Sí, ahí está. Sí. Bueno, está hecha la invitación. Bueno, te traigo a esta época en que nos gobiernan los profetas del odio. A ver, hay una pregunta recurrente que nos venimos haciendo nosotros a lo largo ya de varios programas, es si esta época del peronismo, en esta época se está viviendo la crisis más profunda del peronismo. No sé cómo lo ves vos, ya pero ahí como historiador, ¿no? Haciendo un repaso por la historia del peronismo, si esta época actual es la crisis más profunda. Sí, lo que primero me parece que sería interesante tratar, y me parece que intentamos, ¿no? Yo en general soy de escuchar mucho, de hablar mucho con los compañeros y demás. Primero, hay una división entre lo que es el PJ o el pejotismo, y una división entre lo que es peronismo. Tal cual. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo, si bien estoy afiliado al Partido Justicialista desde los 16 años, prácticamente nunca he tenido ningún cargo dentro de la estructura partidaria, ni tampoco en todo lo que tiene que ver con la estructura gubernamental, ya sea provincial, nacional o municipal. El movimiento nacional, de lo cual el peronismo creo que es el espacio más importante que hay, yo creo que a lo largo de estos más de casi 80 años que pronto se van a cumplir, ha tenido momentos de muchas dificultades. Yo creo que uno de los momentos más duros es el que se produce con la caída de Perón, ¿sí? Ese es un momento, me parece, muy delicado, muy complejo, ¿sí? Ustedes recordarán
decreto ley 4161 que prohibía hablar de Perón, Sí. prohibía cantar la marcha peronista, no se podía mencionar. Todos aquellos que contradecían esta ley le correspondía ir a la cárcel. Esa es una etapa muy dura de la historia del movimiento nacional y fundamentalmente del peronismo. Ahora, si yo la tengo que comparar con el tiempo actual, en ese momento contábamos con la figura de Perón. Claro. Si bien Perón estaba exiliado, primero en Paraguay, después en Venezuela, Centroamérica, y a partir de 1960 se establece en Madrid, en su residencia, ¿no? Que en el barrio madrileño de Puerta de Hierro, la Quinta 17 de Octubre, ¿sí? Estaba Perón, y Perón como que de alguna manera mantenía, digamos, un contacto muy aceitado con la resistencia peronista, con la mayoría de los compañeros, ¿sí? Y después hay otra etapa que me parece que también es muy compleja, la etapa que prosigue con la muerte del general Perón, el 1 de julio de 1974, el gobierno de Isabel, un gobierno que no se ha estudiado lo suficientemente como se tendría que haber estudiado. ¿Por qué? Porque hay muchas pasiones que todavía existen, pero ameritaría hacer un estudio bastante científico de la gestión de Estela Martínez de Perón. Pero también ese enfrentamiento que se da en el seno, vamos a decir, del peronismo entre sectores ortodoxos y los sectores juveniles, va a terminar con ese golpe de Estado. Entonces, ahí tenemos otro momento crítico de nuestra historia como movimiento político. Más recientemente me parece que podríamos hablar no tanto con la virulencia que se está dando actualmente, pero por ejemplo con la derrota de 1983, cuando Luder es derrotado por Alfonsín, ahí también se produce una crisis muy importante porque no encontrábamos el liderazgo de aquel que lleve adelante las ideas del peronismo. Y ahí surgió algo interesante que a mí me parece que la historia nos tiene que servir para no cometer los errores del pasado. Me refiero, por ejemplo, a las elecciones que se dieron en julio de 1988, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires se enfrenta con el gobernador de la provincia de La Rioja, y en esa interna, que todos estaban convencidos que ganaba Cafiero, gana Carlos Menem. Y ahí surge ese liderazgo de Menem dentro de las estructuras, ¿sí? Que nos lleva a un neoliberalismo, un hombre que llega por el voto peronista, que llega con la revolución productiva, el salariazo, y después, cuando está en la gestión, hace todo lo contrario. Y bueno, y el momento actual. Lo de la etapa radical creo que no es tan grave como la actual, porque hoy vemos que este gobierno de Milei es un gobierno bastante singular, violento, es un gobierno que no respeta ninguna de las instituciones de gobierno. Es muy curioso cómo él se maneja, el lenguaje que utiliza, ¿no? Porque digo, entiendo que un presidente tiene que tener ciertas características que hacen a la investidura en la cual representa. Y lo que vemos es un ataque sistemático a la única estructura que está en pie, que tambalea por momentos, que tiene posiciones bastante complicadas, ¿no? Digo, el movimiento obrero organizado. Hoy los únicos que están de pie
hasta ahora es el movimiento obrero organizado, con un montón, una gran cantidad de cuestionamientos que nosotros hacemos, Claro, ¿sí? Porque hay posiciones que no nos gustan, claro. hay otras que sí, porque bueno, porque yo a veces le explico a los compañeros y demás, si la gente vota mal, el movimiento obrero tiene que salir a la calle y reclamar por todos aquellos que votaron otra cosa. Digo, está bien, hay ataques arteros y sistemáticos a diferentes organizaciones sindicales. Bueno, eso es una complicación y ahí el movimiento obrero, pero como pasa siempre, hay algunos que sacan ventaja, hay otros que negocian, hay otros que tienen determinadas... Y eso hace que el movimiento obrero entre en un cono de sombras y que se complique esa unidad monolítica que tiene la CGT y que logra de alguna manera empezar a erosionar el poder que tiene Javier Milei en contra de las organizaciones sindicales. Yo creo que de los últimos años me parece, si tomamos de la democracia a la actualidad, Ujú. a mí me parece que el peronismo está en uno de los momentos más graves de su historia de los últimos 40 años. Yo creo que la violencia y la agresividad que tiene el gobierno de Milei nunca en años de democracia se había podido observar o visualizar este tipo de trato con el peronismo, con el movimiento obrero organizado, con el campo nacional y popular. Lo que pasa es que también es tan grave la situación y algunos sectores reclaman no medidas, sino respuestas urgentes que me imagino que tampoco dan los tiempos para poder reorganizarse otra vez, volver a encolumnar detrás de un líder o de una idea. Es tan, lo veo ya tan irremediable el daño que está haciendo Milei en su gobierno que o sea, las respuestas tienen que ser ya. Y bueno, a veces tiene su tiempo de maduración también, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. La, eh, el campo nacional y popular, dentro donde vuelvo a insistir, digamos, dentro de ese gran río que es el campo nacional, el caudal más importante es el peronismo. El peronismo cuando pierde el manejo de la cosa pública, ahí entra en graves dificultades. Entonces, da la sensación que desde el peronismo me parece que ha llegado un momento donde hay que democratizar las instituciones partidarias. Digo, por ejemplo, el Partido Justicialista. Y yo creo que me parece que tendrían que haber habido 2 o 3 listas y que se vote. Entonces, ¿Y por qué no y se da eso? ¿Por qué en muchísimos años el PJ no puede tener, como decís vos, elecciones, no puede democratizarse? Porque la Y verdad que... porque lo que pasa es que eh, cuando hay inseguridades y cuando las cosas por ahí no se manejan de la mejor manera, y además toman la experiencia del 88. O sea, si nosotros, el 90% de los que votamos en el año, yo cuando voté en el 88, yo tenía 18 años, 19. No, yo trabajé en Merlo, acá en Merlo estaba el intendente que era de la Renovación, y Ujú, yo trabajé para Federalismo y Liberación, que era la línea de Menem. claro. Nosotros éramos un puñado, éramos 2 o 3 en el lugar donde yo vivía, salíamos y las caravanas de la Renovación eran aproximadamente 30, 40 coches y además tenían todo el aparato local y el aparato provincial. Y Menem lo único que tenía el carisma y bueno, y su gestión
en la provincia de La Rioja. Pero gana a partir, gana la provincia de Buenos Aires, Menem, en esa elección. En esa no, elección gana en la sí, interna sí, la provincia de no, Buenos Aires. sí, La sí, gana Menem. no, y además gana en Teniendo la varias Cafiero, provincias. la gana Menem. Sí, sí, no, porque Cafiero ganó la capital. claro, lo que pasa que la estructura en ese momento, y yo creo que a partir de ahí ellos dijeron no, porque si nosotros damos elecciones, por ahí perdemos el control político que tenemos. Entonces, nadie te quiere dar elecciones dentro de las estructuras del Partido Justicialista. Ustedes fíjense, cada vez que hay elecciones y demás, mandan 6, 7 al Consejo del Partido Justicialista y te baja la lista. Y siempre queda el intendente. Pero no es de ahora, esto es histórico. El que maneja el partido no te quiere dar elecciones. ¿Y quién maneja el partido hoy? Y hoy no sé quién lo que yo tengo en claro es que bueno, a nivel nacional se estaban posicionando una lista que empezó a trabajar y que salió a juntar avales, que era la del gobernador de La Rioja, Quintela, ¿eh? Claro. Un gobernador que está resistiendo allí en su provincia contra los embates del gobierno nacional. Claro, ¿y no se le iba a ¿sí? hacer complicado ser el presidente del PJ, además de tener que gobernar? ¿No se le iba a complicar un poquito? Y es probable que sea complicado. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que muchas veces se complica, pero en general en el peronismo siempre, por ejemplo, el presidente del Partido Justicialista en la última etapa fue Alberto Fernández. ¿Quién Bueno, es fue una el vergüenza. presidente? Es una vergüenza. ¿Cómo se No, eligió Alberto Fernández? no, seguro. Fue vergonzoso. Sí, sí, a ver, lo que pasa que, bueno, que, por ejemplo, nombran autoridades en el Partido Justicialista Nacional que no están afiliados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacen cualquier cosa, meten cualquier cosa. Realmente es muy triste lo que pasa, nunca se sabe los recursos que hay. Digo, si nosotros en una época la carta del Partido Justicialista decía que el 5% de, lo, de los salarios que cobran todos aquellos que están afiliados tiene que ir al Consejo del Partido Justicialista. Entonces se supone que el Partido Justicialista tiene una cantidad de diputados, de funcionarios a lo largo y ancho del país. Ahora, nosotros no vemos que hagan algo desde el Partido Justicialista, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. No vemos que se pelean por un partido en el cual le gustan tener el control para que nadie tenga posibilidad de armar lista y salir a disputar los cargos electorales a partir de un acto eleccionario. Pero bueno, y en la provincia de Buenos Aires se da algo rarísimo, que el gobernador no es el presidente del Partido Justicialista. A ver. Pero está bien, ¿por qué? ¿Pero por qué debería ser el presidente? Me parece bien. No. Me parece bien que yo no lo sea. Digo, pero yo digo lo que no es lo en que contra pasa del siempre. gobernador. A mí lo que me parece mal es que lo estén limando al gobernador como lo están limando. ¿No? Esto de acusarlo de traidor y estas cosas. Bueno, pero ese es otro tema. Yo lo que digo que generalmente. Yo no lo puedo entender. No, pero está bien. Pero generalmente, siempre, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre manejó el Partido Justicialista. A nivel nacional, el presidente siempre estuvo a cargo del Partido Justicialista. A nivel local, los intendentes manejan el Partido Justicialista. Es discutible, yo no sé si, porque no podemos utilizar, a ver, Kicillof, digo. Sí. Si por ahí Kicillof, yo, por ejemplo, yo hablo de Perón y de Evita y me emociono. Sí.
¿sí? Yo empiezo a hablar de Perón y Evita y se me empiezan a caer las lágrimas y se me quiebra la voz. Ahora, capaz que el gobernador no le pasa lo mismo, no siente lo mismo y no le interesa al Partido Justicialista. Y esto lo digo a nivel nacional, provincial o municipal. Entonces, si al gobernador no le interesa al partido, me parece bárbaro que no sea... yo te digo lo que pasa en general dentro de la historia del Partido Justicialista. Ahora, que esté bien o que está mal es discutible. Porque por ahí el gobernador dice, mirá, la verdad que yo no me siento identificado. Yo no puedo estar... A ver, primero, capaz que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no es afiliado al Partido Justicialista. ¿Sí? Y bueno, bueno, pero él dice que es peronista. Está bien, pero yo digo, está bien. Yo no digo que... Alberto Fernández decía que era liberal progresista. Y bueno, pero a ver, Alberto lo ungieron presidente del Partido Justicialista y nadie saltó y le dijo, no, Alberto, escúchame, si vos fuiste alfonsinista, después estuviste con Cavallo, después estuviste con estuviste con el otro. Él se emocionaba con Bob Dylan, no con Perón. Sí, y después nosotros tenemos dentro de nuestra estructura gente que por ahí se emociona con Salvador Allende, con el Che Guevara, y me parece que está bien, porque después yo siempre utilizo un concepto que utilizaba el general, que decía, al rengo hay que dejarlo caminar para ver de qué lado cojea. Tal cual. Entonces, yo me puedo llenar la boca hablando de peronismo, puedo tener en mi casa pósters de Perón, de Evita, de los máximos exponentes del peronismo, y después puedo ser un canalla políticamente hablando, como pasa a algunos funcionarios que se llenan la boca hablando de peronismo y después tienen al personal que trabaja en la casa el negro, que no le pagan esto, que negrean a los compañeros, que maltratan, que parecen... Hay dirigentes nuestros del peronismo que parecen jeques árabes, parecen actores de Hollywood, ¿sí? Bueno, entonces vos me podrás decir, no, para no hacer nombre, porque no me gusta entrar a polemizar. Yo te iba a pedir, justamente porque me quedé pensando, me quedé pensando. Yo te iba a pedir los nombres. Te digo uno. A ver. Por ejemplo, el intendente de Loma de Zamora, ¿sí? El que era intendente de Loma de Zamora. El que era. El que era. ¿Sí? El del yate, sí. Bueno, a ver. Claro. Digo. El que le querían imponer a Kicillof. Exactamente. Yo tengo un dato que, por eso que a veces hablan, que por ejemplo tiene casi 100 millones de dólares. ¿Me escucharon? ¿De dónde la sacó? Y entonces yo me puse a investigar. Ahora no voy a poder ir nunca a Loma de Zamora, ustedes son malos. Pero ustedes saben... Vos te metiste en esto, Acercate un poquito a la cámara que no se te ve bien. Acercate un poquito a la cámara, por favor. No, pero digo, ahí. A ver, y si va a Loma de Zamora, yo hoy justamente pasé por Loma de Zamora, y le digo que Loma de Zamora está prolija, que la gente lo quiere mucho, ¿sí? Que tiene una muy buena gestión, ¿sí? Bueno, y tiene, bueno, pero como él, a ver, hay muchos como él que se han enriquecido con la política, ¿sí? Y eso es lo que a mí me distancia, ¿sí? De algunos dirigentes, ¿sí? Yo generalmente estoy donde me gusta estar, pero la política se profesionalizó a partir del año 88, 89, la política y la militancia política se transformó en lo que era una militancia que uno lo hacía por su compromiso. Yo trabajaba y después militábamos. Claro. ¿Sí? A partir del, yo le diría año 87, por ahí, la política se profesionalizó. Entonces, ya no hay más militantes, entonces hay empleados y utilizan el erario público. Entonces yo te consigo trabajo o vos me militas para mí. Ahora, con la diferencia que vos cuando te enojaste conmigo te vas, ¿sí? Y no hay posibilidad de indemnización, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos te fuiste
porque o te bajo el Bueno, contrato. pero no es a todos los niveles, no es a todos los niveles eso, porque yo he militado bastante y la verdad que yo no viví eso. No es ¿De la profesionalización de la política? Sí. Y yo lo veo en todos lados eso. O sea, yo puedo contar a mi veces, experiencia. Mira, no, está bien. Yo, por ejemplo, otro día le decía, asume el gobernador de la provincia de Buenos Aires a las 10 de la mañana. Entonces van todos los micros cargados de gente a aplaudir al gobernador. Entonces yo le pregunto, le digo, pero, pregunto yo, ¿no? ¿Pero esa gente no tiene que trabajar? Digo, porque van los micros cargados, con bandera, todo. ¿No? Entonces yo me pregunto, la gente común, mi vecino, el otro de allá, che, pero a las 10, 11 de la mañana, ¿esa gente no tiene que estar trabajando? Claro, quizás son empleados públicos o son empleados de la municipalidad y entonces los lleva. Pero digo, por eso el acto que hicieron la última vez me parece que estuvo bueno el gobernador. Lo hizo a las 17, 18 horas, no sé si fue por ahí por Ensenada sí. y demás. En el kilómetro cero del peronismo. Exactamente, lo hicieron en Berisso. Claro. En Berisso. Y entonces está bueno eso, porque una cosa es la que hablamos nosotros entre compañeros, hacemos, y otra cosa es lo que ve la gente que está afuera. Entonces, si ve que vos sos un jeque árabe y que manejás con una cantidad de dinero y ostentás, y la gente dice, pero estos son peronistas. Bueno, vos bien dijiste, ¿no? El peronismo es una cosa, el pejotismo es otra. Fuera del PJ hay peronistas, hay otros partidos políticos, como ser el de Guillermo Moreno, el de Martín Ayer, el de Santiago Cunio, y puedo enumerar unos cuantos más. Sí. No sé cómo lo ves eso ahí. No, yo lo veo bien. No, pero yo lo veo bien. Yo a Guillermo Moreno tuve oportunidad de charlar en 2 o 3 oportunidades. Yo se lo dije personalmente que yo con él aprendía mucho. Es muy didáctico y es un hombre que sabe mucho. Un hombre que tiene, o sea, él llega a la política, ¿sí? Y él trabajó toda su vida. Él no es que vivió toda la vida de la política, ¿me explico? Claro. No, por supuesto, sí. Porque la mayoría, si nosotros por ejemplo hablamos desde Néstor Kirchner o hablamos de qué sé yo, de tal dirigente, ellos siempre vivieron de la política, ¿sí o no? No sé si siempre. Hubo una época en la que no podían vivir de la política. No, pero por ejemplo, si nosotros tomamos del año 83 a la fecha, ¿sí? Ocupan un cargo de intendente, claro. Después un cargo de gobernador, después son diputados, ¿y eso está mal? Senadores. ¿Pero está mal? No digo que está mal. Yo lo que digo es que vos tenés que, o sea, vos tenés que militar como milito yo, ¿sí? O como militan ustedes, o como militan, pero también tenés que tener otra fuente de ingreso laboral, ¿sí? O sea, tenés que tener un medio lícito de vida, me parece. O sea, yo entiendo que la militancia tiene que tener, no podés vivir de la diputación, no podés vivir, ellos son abogados, la mayoría que está en la política, quizás tienen un estudio jurídico muy importante, en el cual yo soy profesor universitario y además profesor en la provincia de Buenos Aires. Yo me jubilé en provincia de Buenos Aires, sigo trabajando en la universidad, sigo dando clases, pero yo nunca tuve un cargo en la estructura. No digo que esté mal, ni digo que esté bien. Lo que yo digo es que hay una cantidad de funcionarios, y son muchos, ¿sí?, que salen de un lado y entran en otro, y son políticos profesionales, ¿sí? Digo y además, y ustedes pueden observar, porque uno puede decir, no, lo que pasa, vamos a suponer, te pongo un ejemplo, Scioli, ¿sí? Daniel Scioli militaba en Capital, después lo pusieron de gobernador de la provincia de Buenos Aires, estuvo en la gestión, después, bueno, fue candidato a presidente, perdió, y bueno, y ahora está. Él es un político profesional, ¿o no? Así parece. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vive la política o no? Parecería, pero bueno.
Pero, por ejemplo, Guillermo Moreno, yo puedo dar fe que Guillermo Moreno, Sí, él yo vive también de su puedo dar fe. trabajo, Sí. Sí, del sí, mayoreo, él tiene... Sí, él ahí se en San dedica Martín. En San Martín, Sí. y él viene a la política, sí, Además de que y tiene una es funcionario. consultora de economía. Sí, también tiene una consultora. Y después Martina Yerbe, yo lo conocí personalmente, charlamos, me parece que las ideas que tiene él son buenas, me parece que es un muchacho valioso, y a mí me gustaría que todos esos compañeros tuvieran posibilidad de participar dentro de este espacio del peronismo. Me parece que hay que juntarlo a todos, ¿sí? Y hay que reconstruir el tejido de este movimiento nacional, ¿sí? Me decías Guillermo Moreno, me decías Martina Yerbe, está haciendo un gran trabajo. Nosotros editamos el instituto en el marco de los 50 años de la constitución, de los 50 años de la muerte del general Perón. Nosotros editamos el modelo argentino para el proyecto nacional en el marco, ¿sí?, de los 50 años de la muerte de Perón y de los 50 años De la de muerte de ese Jauretche 1 de también. mayo, donde Perón pone en conocimiento de la totalidad de nuestro país, y no solo el peronismo, sino todo, acá, bueno, este es otro, ¿sí?, que editamos también, Ajá. y le quiero comentar, Sí. este es La fuerza es el derecho de las bestias, Sí. ¿sí?, de Perón, que este lo editamos, salió hace 15 días, Tiene el y prólogo de Aldo Leiva, ¿no? tiene prólogo del diputado nacional Aldo Leiva, Sí. del veterano de guerra de Malvinas, y además fue intendente de San Martín, en el Chaco, una localidad que está a 130 kilómetros Sí. al norte de Resistencia. Él prologó este libro. Y yo le comento algo, el Instituto Jauretche, mire, no tiene ni aporte municipal, ni provincial, ni nacional. Lo hacemos con el esfuerzo y la militancia de todos los compañeros. Nosotros nunca le quisimos pedir nada al intendente de Merlo. Claro. Bueno, Marco, para ir cerrando ya la charla tan interesante que hemos tenido, un poco ya lo estuviste explicando, pero ¿cómo se reconstruye todo esto, ¿no? Más allá de convocar a los diferentes sectores, ¿qué se debería hacer para, bueno, por lo menos como primer paso el año que viene, enfrentar las elecciones legislativas? Sí, yo creo que primero hay que hacer una autocrítica, ¿sí? Nosotros nos tenemos que juntar en un espacio cerrado y decirnos las cosas, ver cuáles fueron los errores, ¿sí? ¿Qué errores tuvimos? Y tuvimos errores que no brindamos soluciones a los problemas cotidianos de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en el conurbano, que cuando hablamos con los progresistas ponen los pelos de punta, ¿no? El tema de la cuestión de seguridad, yo no soy un hombre que está militando el gatillo fácil, nada que ver, al contrario. Yo estoy en las antípodas de ese pensamiento, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuáles son la problemática y con los más lúcidos que tenemos a ver qué solución le podemos brindar. Entonces tenemos que solucionar y tenemos que llegar a los lugares. Nosotros tenemos 5 o 6 millones de personas que están afuera de todo y que le tenemos que dar respuesta. Entonces, ¿cuáles fueron los errores? Bueno, no se le dio respuesta a esos 5 o 6 millones de personas que están afuera. Yo, por ejemplo, tengo a la vuelta de mi casa una feria que el año pasado había 1.200 feriantes y ahora hay 5.000. Sí se profundizó. Bueno, hay que darle eso. Y democraticemos. Y que, por ejemplo, en el año 2003, ¿qué pasó? El año 2003, ¿sí?, hubo 3 candidatos. Menem, Rodríguez Sá, que había estado en la presidencia, y Néstor. ¿Sí? Y ahí la sociedad salió, votó, y yo había votado a Rodríguez Sá, que me parecía el hombre que después, cuando se produce que se iba a dar el balotaje, me quiero morir cuando le dice yo voy a apoyar a Menem. Claro, bueno, Y pero bueno, después Néstor se dio... Kirchner reconstruye desde el poder. Y ahora no estaría ocurriendo eso. Tenemos que reconstruir desde abajo. Y es muy difícil
concretar esto, que vos decís, donde hay que sentarse, hacer una autocrítica, y la verdad que me parece que hoy por hoy los dirigentes no están en esa, me parece que se está complicando bastante. No, pero te decía, Néstor, cuando lo importante es que hubo elecciones de 3 candidatos que aportaba el peronismo, pero vamos a decir. Hubo 3 candidatos y Néstor llegó. Y bueno, y nosotros tenemos que a ver qué candidatos surgen. Y yo creo que a la brevedad vamos a recuperar el poder. Ahora, si vamos a recuperar el poder para ser como Alberto Fernández, que tuvo 4 años, debut y despedida, muchachos, no nos sirve eso. Tenemos que tener un proyecto. A ver, vos que sos historiador, decime cómo se lo va a recordar a Alberto Fernández, porque como hemos dicho varias veces acá, no se lo puede medir con la misma vara que a los demás, por las situaciones que atravesó, que ya sabemos, ¿no? Sí, la pandemia, la sequía récord, o sea, por estas cuestiones, más allá de lo tibio y de un montón de otras cuestiones que hizo están mal. saltando ahora. Sí. Que están saltando ahora. Bueno. Más allá de eso, ¿cómo se lo va a recordar? No, pero yo no le tengo. Yo fui crítico de él, las cosas que no me gustaban se las decía. A mí lo que me parece que sucedió, si él hubiese. Cuando salió de la pandemia, que la pandemia la manejó perfectamente, lo que hizo, lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país no se valora lo que hizo en la pandemia. Y después lo que no pudo controlar fue la escalada inflacionaria. Y ahí se pulverizaron los salarios y ahí estuvo. Que si Alberto hubiese logrado equilibrar las variables macroeconómicas, yo creo que él hasta podría haber sido reelecto de nuevo. Yo creo que me parece, y después fue un hombre que asumió y no era como Milei que se ensaña con determinado, que le dice a los gobernadores, yo los voy a orinar encima. Alberto, sí, tal cual. Era otra cosa, un hombre... Bueno, Marco, pero bueno. Te agradecemos muchísimo, el tiempo se pasó volando, la verdad que fue muy interesante la charla. Así es. Así que agradecemos el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. Ojalá algún día podamos continuar con esto y ver qué pasa de ahora en adelante. Le agradezco mucho el espacio, el tiempo y bueno, quedo a disposición para cuando ustedes crean conveniente me pegan un llamadito. Así que, y además felicito a ustedes por la iniciativa de llevar adelante un programa de estas características y a todos los oyentes también. Muchísimas gracias. Bueno, abrazo fraterno para los dos. Gracias, adiós.